Teorema de Pitágoras. Este teorema recibe su nombre gracias al matemático que lo descubrió. Pitágoras lo que estableció a través de este teorema fue lo siguiente. Él se dio cuenta que siempre que tengamos un triángulo rectángulo, y vamos a hacer énfasis en esto, porque para poder aplicar el teorema de Pitágoras tienen que ser triángulos rectángulos. Y se preguntarán, pero ¿cuáles son los triángulos rectángulos? Bueno, recuerden que son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Como pueden observar en estos dos casos, en ambos tenemos un ángulo recto, por lo cual estos dos son triángulos rectángulos. Entonces, aclaremos este primer punto. Para aplicar el teorema de Pitágoras, lo puedo aplicar solamente si son triángulos rectángulos. En caso contrario, no se puede. Entonces, una vez que lo tenemos ahí y que nos damos cuenta que son triángulos rectángulos, vamos a hacer lo siguiente. Lo que Pitágoras dijo fue lo siguiente. Aunque sobre esto hay una gran explicación geométrica y todo eso, lo importante acá simplemente es resolver este triángulo encontrando el tercer lado, así que lo vamos a hacer de la manera más práctica posible. En realidad, lo que Pitágoras dijo fue que si formáramos un cuadrado sobre cada uno de los lados y encontráramos su área, que el cuadrado de la hipotenusa sería igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Y aunque esto suena un poco confuso y enredado, es lo siguiente. Como pueden observar, en este ángulo recto hay un lado que es opuesto, o sea, el lado que está opuesto a este ángulo, en este caso es este. El lado que está opuesto a este ángulo recto, en este caso, es este. Ahora bien, ese lado recibe un nombre particular, recibe el nombre de hipotenusa. Entonces, este lado se conoce como hipotenusa. Y se preguntarán, ¿y qué sucede con estos otros dos lados? Esos lados reciben el nombre de catetos. Entonces, este es un cateto y este otro es el otro cateto. Ahora bien, para hacernos la vida más fácil y en lugar de estar escribiendo hipotenusa y cateto 1 o cateto 2 y así sucesivamente, lo que vamos a hacer es que vamos a denominar cada uno con una letra. A la hipotenusa la vamos a denominar con la letra C y los catetos, uno va a ser A y el otro va a ser B. Pero la pregunta es, ¿quién será A y quién será B? Bueno, pues el nombre de los catetos, el orden en que los nombren no es relevante, no es importante al momento de resolver un ejercicio. Como ustedes pueden decir que este lado es A y que este lado es B, perfectamente también pueden decir que este lado es A y que este lado es B, y eso no va a interferir en ningún momento con la solución de los ejercicios. Entonces, el que sí es importante y que no lo debemos confundir es la hipotenusa. Recuerden, la hipotenusa es el segmento más largo, es decir, el que está opuesto al ángulo recto. En este otro segundo caso, la hipotenusa es esta. Entonces la hipotenusa siempre la vamos a nombrar con la letra C y no la debemos ubicar de mal manera. La hipotenusa siempre es la que está opuesta al ángulo recto. Y los otros dos lados pues reciben el nombre de cateto A y cateto B. En este caso yo voy a nombrar a este como cateto A y voy a nombrar al segundo como cateto B. ¿Ok? Estos ya no son relevantes, puedo nombrar como me guste, pero este sí, ese tiene que ir bien ubicado siempre. Entonces, lo que Pitágoras dijo fue que si formáramos cuadrados sobre cada lado, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Es decir, que si aquí hubiera un cuadrado sobre este lado, el área de este cuadrado sería igual a la suma de las áreas de estos dos cuadrados. Pero, perdón, la hipotenusa es esta, que si tuviéramos el cuadrado de esta hipotenusa, el área de este cuadrado sería igual a la suma del área de estos otros dos cuadrados. Pero para efectos de la explicación de este tema no nos vamos a enredar en explicaciones geométricas, vamos a ir directo al punto. Entonces vamos a decir que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras, ¿ok? Este es el teorema de Pitágoras. Ahora bien, como la instrucción nos dice acá, pueden notar que dice, encuentre el lado que hace falta utilizando el teorema de Pitágoras. Si ustedes notan, en el primer caso, yo conozco el lado A y el lado B y también conozco el lado A. Es decir, que conozco los dos catetos. Entonces, ¿qué me hace falta encontrar? La hipotenusa. Como pueden observar, la hipotenusa es C, pero yo acá en el teorema lo tengo como C al cuadrado. Entonces de esta manera no me sirve porque yo lo que quiero encontrar es solamente el valor de C y no el de C al cuadrado. Entonces de este teorema vamos a hacer a continuación tres despejes
los cuales nos van a estar sirviendo para no tener que estar despejando cada vez que vamos a encontrar un lado. Entonces, primer despeje. Si lo que quiero, vamos a hacerlo aquí aparte, si lo que quiero es encontrar c, entonces vamos a decir c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si lo que quiero es encontrar c, entonces voy a despejar para c eliminando este término cuadrático de acá. Entonces, para eliminar el término cuadrático, agrego raíz cuadrada a ambos lados, de manera que me va a quedar raíz cuadrada de c al cuadrado igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Como pueden notar, acá el término cuadrado se elimina con el radical y sale solamente c igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. De esta manera tendríamos entonces que c es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos. Ahora bien, algunos se preguntará posiblemente, pero ¿por qué estos no se eliminan con radical? Porque recuerden que aquí tenemos una suma. Por lo tanto, no puedo cancelar el cuadrado con el radical. Y por lo cual, entonces, me queda el despeje de esta manera. Es decir, si quiero encontrar c, el despeje que voy a utilizar es este que tenemos acá. Ahora bien, vamos a hacer los otros dos despejes. Vamos a decir segundo despeje. ¿Qué pasa si lo que quiero encontrar es a? Entonces voy a tener que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si quiero encontrar a, voy a despejar para a, por lo tanto este b que aquí está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y me va a quedar que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Recuerden que este b pasa a restar. Invierto de una sola vez los dos extremos de la ecuación y ya me queda que este a es igual a este c menos este que pasó a restar. Y el mismo caso que hice anteriormente, para eliminar este término cuadrático de acá, voy a agregar raíz cuadrada a ambos lados. Pero como pueden ver, aquí se va a cancelar la raíz cuadrada, por lo tanto me va a quedar directamente de que a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. En algunos despejes de ecuaciones en álgebra, si algunos recuerdan, siempre estos valores quedan positivo y negativo. En este caso, como estamos hablando del teorema de Pitágoras y lo que vamos a encontrar acá es una longitud, descartamos la opción negativa, por lo tanto aquí simplemente nos enfocamos en la parte positiva. Esa es la razón por la que en este caso no vamos a escribir ni positivo ni negativo en estos despejes. Entonces, ahora ya tenemos el despeje de A y vamos entonces a hacer el despeje para B. Vamos a copiar entonces nuevamente la fórmula del teorema de Pitágoras y tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si queremos despejar para b, la idea es la misma que para a. Este valor de a, que aquí está sumando, al otro lado va a bajar a restar. Por lo tanto, b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Y para eliminar el cuadrado de acá sacamos raíz cuadrada en el otro extremo, por lo tanto b es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a al cuadrado. Y de esta manera ya nos queda también despejado para b. Entonces, en realidad estas son las tres fórmulas que vamos a utilizar. Si queremos encontrar c, utilizamos la primera. Si queremos encontrar a, la segunda. Y si queremos encontrar b, la tercera fórmula. Así de sencillo. Entonces, vamos a proceder a resolver estos dos ejemplos que tenemos acá. Esto todo fue una explicación introductoria, pero ya al momento de resolver esto es bastante sencillo. Vamos a hacer el primer caso. Dice, encuentra el lado que falta utilizando el teorema de Pitágoras. Como pueden observar, en este lado conozco A y B. Entonces, desconozco C. Entonces, si voy a encontrar C, voy a utilizar esta fórmula de acá. Entonces, vamos a decir que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora simplemente voy a sustituir tanto los valores de A como los valores de B. Vamos a decir, por lo tanto, que c es igual a la raíz cuadrada de, ¿quién es a? A tenemos que es 12, por lo tanto 12 al cuadrado más el valor de b, y b en este caso es 5, por lo tanto 5 al cuadrado. Entonces tenemos que esto es 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si resolvemos esto tendríamos que 12 al cuadrado es 144 más
y que 5 al cuadrado es 25. Ahora resolvemos esta suma y tenemos que c es igual a 144 más 25, que eso es igual a 169. Y la raíz cuadrada de 169, esa es igual a 13. Por lo tanto, el valor de c en este primer caso es 13. Entonces tendríamos que el valor de este lado es igual a 13. Así de sencillo. Ahora, observemos el segundo caso. En el segundo caso, de la manera en que lo nombramos, vamos a encontrar b. Por lo tanto, vamos a utilizar esta última fórmula de acá. Pero si ustedes observan, como les decía anteriormente, los despejes de a y b son relativamente parecidos. Si queremos encontrar un cateto, a la hipotenusa le restamos el cateto que ya conocemos. Así de sencillo. Entonces, en este caso, como ya conocemos C y conocemos B y necesitamos A, como ya tenemos los despejes acá, vamos a utilizar esta fórmula y decimos que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Por lo tanto, A es igual a... ¿Quién es C? C es 10, por lo tanto va a ser 10 al cuadrado, menos B al cuadrado. ¿Quién es B? B en este caso es 6, por lo tanto 6 al cuadrado. Y ahora tendríamos que A es igual a 10 al cuadrado, que es 100, recuerden que 10 al cuadrado es 10 por 10, menos 6 al cuadrado, que es 36, 6 por 6. Y ahora vamos a obtener entonces que A es igual a 100 menos 36, y 100 menos 36 sabemos que eso es 64. Por lo tanto, A es igual a la raíz cuadrada de 64, que la raíz cuadrada de 64 es 8. De esta manera. No siempre, voy a aclarar este punto, no siempre vamos a obtener raíces cuadradas exactas. Algunas veces podemos obtener, por ejemplo, raíz cuadrada de 20. Y la raíz cuadrada de 20 no es exacta, pero si lo obtenemos en nuestra calculadora, nos da como resultado 4.47. Entonces lo que podemos hacer es un aproximado como 4.47 y obtenerla de esta manera. En estos dos casos, pues definitivamente obtuvimos unas raíces cuadradas exactas, pero repito, no siempre será así. Entonces, esta es la manera de encontrar el lado restante de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras.